Toda su vida, Brooke fue ridiculizada por algo que no podía cambiar: su altura. Mientras algunos, como Josh, se burlaban de ella solo por atreverse a destacar, el mundo parecía empeñado en hacerla encoger para encajar. Pero el destino tenía otros planes, y un hombre cherokee con manos firmes y mirada limpia lo cambió todo. Solo escuchen cómo esta historia da un giro poderoso, y por qué, al final, fue la dignidad la que se mantuvo en pie. Desde que tiene memoria, Brooke Lanston supo que era distinta, no por algo que eligiera, ni por cómo se vestía, ni por cómo hablaba, sino por algo que no podía controlar: su estatura. A los 8 años, en la foto del grupo escolar, ya estaba al fondo, sola, mientras los demás niños sonreían adelante. A los 10, cuando le pidió a su madre que le comprara un vestido con volantes, la respuesta fue: «Ese modelo es para niñas más pequeñas». Brooke no preguntó por qué. Solo bajó la cabeza y eligió otro, uno simple, sin nada que resaltara. A los 14, medía 1,80 metros. En su familia, los hombres no pasaban del 1,75 m. En la escuela, ningún compañero de su grado se acercaba siquiera a su altura. Cuando caminaba por el pasillo, todos volteaban a verla. No por admiración, sino por sorpresa, por incomodidad, por burla. «Ahí viene la torre. Deberías jugar en la NBA. ¿Te dejan subir a los aviones sin pagar extra?». Incluso las chicas la veían como algo extraño. No le hacían bullying directamente, pero la mantenían a distancia. En las fiestas escolares, siempre era la última a quien invitaban a bailar, o directamente no la invitaban. «Es que haces ver mal a los demás chicos», le dijo una compañera una vez, medio en broma, medio en serio. Brooke aprendió a fingir que no le afectaba, pero en su diario escribió esa noche: «No quiero ser menos, solo quiero no ser tanto». En casa, las cosas no eran mejores. Su madre, una mujer práctica y tradicional, la amaba, pero también quería protegerla del mundo. «Camina más recta, pero no tan recta, ¿sí? Usa zapatos planos, no llames tanto la atención. Sé femenina, pero no impongas». Y la frase que más le dolía: «Con esa altura, los hombres se van a sentir intimidados». Brooke no lo sabía, pero poco a poco, esas palabras fueron sembrando una semilla peligrosa: la idea de que su cuerpo era un problema, algo que debía corregir, esconder o disculpar. Los años pasaron. Brooke estudió, se graduó en Derecho, consiguió un buen empleo en una firma jurídica de Tulsa. Era inteligente, organizada y discreta. Aprendió a vestir con tonos neutros, a no usar tacones, a encorvar ligeramente los hombros sin notarlo. Se convirtió en una experta en hacerse más pequeña, y sin embargo, nunca fue suficiente. A los 29 años, después de una larga jornada laboral, se sentó sola en una cafetería, revisando su celular. Tenía una cita esa noche con alguien que había conocido por una app. En sus fotos, él sonreía con sinceridad. Le gustaban los libros, el senderismo y los perros. Parecía diferente. Pero cuando se encontraron, bastó un solo segundo para que Brooke supiera que todo iba a terminar igual. Él la miró de pies a cabeza y su sonrisa se volvió tensa. «Guau, no esperaba que fueras tan imponente». Durante la conversación, él hizo chistes torpes. «Debes ver los conciertos perfecto desde atrás, ¿no? ¿Te cuesta encontrar ropa que te quede?». Ella sonrió, educadamente. Como siempre, sin mostrar cuánto dolía. Cuando él se fue, diciendo que no sentía la chispa, Brooke no se sorprendió. Pagó su café, salió caminando bajo la lluvia y al llegar a casa, se quitó los zapatos planos frente al espejo. Se miró por un largo rato, sin juicio, sin rabia, solo cansancio. No se vio fea, no se vio rota, pero tampoco se vio viva. Solo se dijo, muy bajito, como quien ya no espera una respuesta: «¿Será que simplemente el amor no fue hecho para alguien como yo?». Y en ese silencio, sin lágrimas ni dramatismos,
Brooke empezó a construir, sin saberlo, el principio de algo mucho más grande. El trabajo de Brooke en el bufete legal de Tulsa era, en papel, perfecto. Tenía estabilidad, un salario decente, incluso cierta reputación como alguien eficiente y organizada. Pero más allá de las hojas de cálculo y los expedientes, había algo que no podía archivar: la sensación constante de no pertenecer del todo. En las reuniones de equipo, cuando se tomaban fotos, ella notaba cómo discretamente alguien sugería: «Brooke, ¿por qué no te pones atrás? ¿Así se ve mejor la composición?». Lo decían con una sonrisa, como si fuera un gesto inocente. Pero ella sabía. Sabía que en realidad lo que no querían era que su presencia sobresaliera. En los eventos sociales del bufete, las miradas masculinas flotaban como mariposas. Se posaban en las compañeras pequeñas, de voz suave, que usaban tacones sin culpa. Brooke, aunque estuviera arreglada, siempre sentía que era invisible, o demasiado visible, nunca en equilibrio. Una vez, durante una cena de fin de año, un socio de la empresa, en tono aparentemente amistoso, comentó: «Brooke, deberías unirte al equipo de básquet, no necesitas escalera para colgar decoraciones». Risas educadas, copas alzadas. Ella también rió, porque no sabía qué más hacer. Pero por dentro algo se apagaba un poco más. Las citas no ofrecían mucho consuelo. 26. Ese era el número exacto. 26 personas que conoció por aplicaciones, todas diferentes en estilo, pero iguales en reacción. Con el número 26 fue a un café moderno en el centro. Él parecía simpático por mensajes, lector de Murakami, amante de los perros, profesor de historia. Durante los primeros minutos, todo fluía, hasta que sin querer, él dijo: «Siempre me ha gustado la idea de poder abrazar a alguien y cubrirla entera». Y entonces lo supo. Una frase bastaba. Una frase que la reducía, otra vez, a lo que nunca podía esconder. Después del encuentro, volvió caminando a casa. El aire de la noche era fresco, pero no aliviaba. Entró, dejó el bolso sobre la silla, se descalzó. Delante del espejo, se detuvo. Se observó sin prisa. Alto cuello, hombros rectos, piernas largas. No había nada malo. Pero tampoco, y esto dolía admitirlo, había nada que el mundo quisiera abrazar sin condiciones. Murmuró, casi sin voz: «¿Y si simplemente no hay nadie para mí?». No había dramatismo, ni lágrimas. Solo ese vacío silencioso que llega cuando uno empieza a rendirse, sin saber que se está rindiendo. No era dolor, era resignación. En ese momento, Brooke sintió que su vida era como un mueble bien construido en una casa ajena. Útil, sólido, pero fuera de lugar. Y lo peor no era estar sola. Lo peor era sentir que el mundo había sido diseñado para otras. Más pequeñas, más suaves, más normales. Fue un viernes sin planes, sin ganas, sin respuestas. Brooke había tenido una semana llena de silencios incómodos en el trabajo, de mensajes ignorados y de citas canceladas sin explicación. Nada grave, nada nuevo, pero lo suficiente para que, al despertar, sintiera la urgencia de salir de todo. No empacó gran cosa. Metió un abrigo, un termo, unos libros, y sin pensarlo mucho, tomó su auto y condujo hacia el este, sin rumbo claro. Quería ir donde no tuviera que pedir permiso para existir. Horas después, se encontró en medio del silencio verde de las montañas Ozark. Los árboles altos le recordaban que no era la única que sobresalía. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía fuera de escala. El aire olía a tierra húmeda y hojas secas. Cada paso crujía suave bajo sus pies. Brooke respiraba más lento, como si su cuerpo entendiera que podía descansar un poco. Mientras seguía un sendero no marcado en el mapa, algo detuvo su andar. Un sonido seco, constante. Tac, tac, tac. No era animal, no era viento. Curiosa y un poco nerviosa, se adentró hacia la fuente del ritmo, y entonces lo vio.
En un claro bañado por la luz del mediodía, un hombre enorme cortaba leña. Alto, muy alto, de hombros anchos, torso firme, piel tostada por el sol, como si la naturaleza misma lo hubiera esculpido. Su cabello, oscuro y largo, atado detrás. Cada movimiento era preciso, contenido, sin prisa. Brooke se quedó inmóvil, observando. No por miedo, sino porque, por primera vez, veía a alguien tan fuera de lugar, que encajaba perfectamente con el paisaje. El hombre detuvo su tarea, pero no se sobresaltó. Giró lentamente y la miró. Sus ojos eran oscuros, pero no fríos. Había algo en ellos, como un lago tranquilo antes del atardecer. Sin sorprenderse, sin invadir, sin analizarla, dijo con voz profunda: «Te ves como si por fin pertenecieras a algún lugar». Brooke no supo qué contestar. Sintió que ese hombre, ese desconocido, la había leído en una sola mirada. No como una mujer alta, no como alguien rara, sino como alguien completa. «¿Este es un sendero público?», preguntó ella, rompiendo el silencio con cautela. Él asintió. «Lo es, pero muy pocos se atreven a caminarlo hasta el final». Se presentó sin rodeos. «Ely Blackhorse, carpintero. Vivo aquí». Ella solo dijo su nombre. No hacía falta más. Conversaron poco. Él no era hombre de palabras largas, pero en sus pausas había algo honesto, algo que no juzgaba. Brooke no recordaba la última vez que alguien la había mirado sin analizarla primero, sin compararla. Antes de irse, él le ofreció agua. Ella aceptó. Y mientras bebía, miró la leña apilada, las herramientas ordenadas, una pequeña cabaña al fondo, y pensó: «Este lugar no intenta cambiarte, solo te deja ser». Y sin saber por qué, quiso volver. Después de aquel encuentro en el claro, algo cambió. No fue inmediato, no fue grandioso, pero fue real. El siguiente viernes, Brooke volvió. No porque necesitara una excusa, sino porque su cuerpo, por primera vez en mucho tiempo, sentía curiosidad sin ansiedad. Llevó una mochila con un libro, algo de fruta y, sin saberlo, una esperanza escondida. Ely estaba allí. No dijo mucho, como la primera vez. Solo asintió cuando la vio llegar. Ella sonrió. Ese pequeño gesto bastó. Así comenzó un ritual nuevo. Cada fin de semana, Brooke dejaba atrás los trajes de oficina, los correos urgentes, las miradas que la hacían sentirse demasiada. Subía al auto, tomaba los caminos entre árboles y curvas, y cruzaba la línea invisible entre su mundo y el de Ely. Allí, las reglas eran distintas. El tiempo no corría, caminaba despacio. Ely le enseñaba cosas que nunca había notado. «¿Ves ese pájaro? Si canta así, lloverá esta noche. Esta madera es buena para calor, pero no para cocinar». En cherokee, aguantar no significa soportar, significa estar firme. Brooke escuchaba, no porque quisiera impresionarlo, sino porque por fin alguien le hablaba desde un lugar sin juicio. Caminaban juntos por los senderos sin marcar. Él no caminaba delante, ni detrás. Iban al mismo ritmo. Y por primera vez en años, ella no tenía que inclinarse para que la aceptaran. No tenía que corregirse, ni fingir ser más liviana, ni más callada. Ely no la medía, la miraba. Sus silencios no eran vacíos, eran espacios para respirar. Sus gestos, simples, pero exactos. Una taza de café al amanecer, una manta extendida sin palabras, una rama movida del camino antes de que ella tropezara. Una tarde, mientras Brooke cocinaba algo sencillo en su pequeña cocina portátil, él la observaba desde el porche. El sol bajaba lento, tiñendo el cielo de cobre. Sin mirarla directamente, dijo: «Te voy a construir una casa». Ella se rió, sorprendida. «¿Así nomás?». «Así nomás», respondió. Pensó que era una forma de hablar, un juego amable, pero al día siguiente lo vio con una cinta métrica en la mano, marcando tierra con estacas, tomando medidas con precisión. «¿Qué haces?», preguntó ella, aún incrédula. «Preparando el terreno, para cuando quieras quedarte».
No hubo declaración, no hubo promesa romántica, solo esa frase simple, cargada de un significado que le erizó la piel. Y por dentro, Brooke sintió algo que no sabía que extrañaba, un lugar que no intentara corregirla, sino recibirla entera. El invierno se acercaba, pero en el claro donde Ellie construía, aún brillaba un otoño templado. Brooke ya no contaba los fines de semana, simplemente iba. Era como si su cuerpo recordara solo viernes, ruta, bosque, hogar. Cada vez que cruzaba el sendero, encontraba algo nuevo. No un cambio abrupto, sino una suma de gestos. Una pared que antes no estaba, un marco de ventana, una puerta sin pintar, abierta al cielo. Ellie trabajaba en silencio, con una calma que contagiaba. Brooke lo observaba mientras cortaba, lijaba, ajustaba. Él no construía rápido, ni por obligación. Cada madera parecía puesta con un propósito que solo él entendía. Y entonces, poco a poco, Brooke empezó a ver lo que realmente pasaba. La casa que tomaba forma frente a sus ojos no era una estructura cualquiera. No era una cabaña estándar, ni una réplica de algo ya visto. Era exactamente como ella. Las puertas eran más altas de lo normal. Cuando Brooke pasó por una de ellas, ni siquiera sintió la necesidad de agacharse. Por instinto, levantó la mano para tocar el marco y no lo alcanzó. Por primera vez, fue ella quien quedó pequeña ante el espacio. Y eso la hizo sonreír. Las encimeras de la cocina provisional estaban a la altura perfecta, sin tener que encorvarse, sin tener que adaptarse. Las mesas, los estantes, incluso el nivel de los interruptores. Todo parecía diseñado no para alguien promedio, sino para alguien como ella. Un día, mientras observaba cómo Ellie ajustaba el soporte de una cama de madera maciza, notó que el marco era más largo, más alto. No lo dijo en voz alta, pero lo pensó. Él no me acomoda a su mundo. Él está construyendo uno donde yo quepa. Una tarde tranquila, con el bosque dorado por la luz del sol poniente, Brooke estaba preparando té en su cocina portátil. El viento movía las hojas y los pájaros hacían su último canto antes del silencio. Ellie la miraba desde el porche. No decía nada. Solo estaba ahí, presente. Ella, aún sin mirarlo directamente, lanzó una pregunta con una mezcla de risa y desconcierto. ¿Por qué todo es tan grande? Él no respondió enseguida. Se tomó su tiempo, como siempre, y luego, con una simpleza desarmante, dijo, «Porque te lo mereces». Y añadió, con voz firme y sin dramatismo, «Esta casa no está hecha para encoger a nadie». Brooke sintió que algo en su interior se detenía, como si un engranaje roto finalmente hubiera encajado. No supo qué decir. Solo bajó la mirada y se quedó en silencio, dejando que esas palabras ocuparan el espacio dentro de ella, donde antes solo vivían frases como disminuye, corrige, no seas tanto. Esa noche, ya de vuelta en su apartamento, todo le pareció más chico. Los muebles, la cama, el baño, los techos, pero sobre todo, el reflejo en el espejo. Se paró frente a él como tantas otras veces, pero esta vez no se buscó defectos. No intentó verse más baja, ni más femenina, ni más nada. Solo se miró como quien se reencuentra con alguien perdido hace mucho tiempo. Y entonces, las lágrimas llegaron. Lentas, tranquilas. No por dolor, sino por algo más profundo. Alivio. El alivio de saber que su cuerpo ya no era una excusa, ni un problema, ni una carga que alguien tendría que aceptar. Era, por primera vez, la medida de un hogar. Un hogar que alguien estaba construyendo, no a pesar de cómo era, sino justo porque ella era así. Y antes de apagar la luz, sentada en el borde de la cama, Brooke se dijo en voz baja, «Tal vez, sí hay lugar para mí. No tenía que ser más pequeña. Solo necesitaba a alguien que no tuviera miedo de construir algo grande». Y sonrió. No como quien gana algo, sino como quien, por fin, deja de perderse a sí misma. Un año puede parecer poco,
pero para Brooke fue como toda una vida. En ese tiempo, no solo cambió su dirección o su rutina, cambió su forma de estar en el mundo. La mujer que una vez se encorvaba en los ascensores para no llamar la atención, ahora caminaba con la espalda recta entre árboles que la celebraban, no que la reducían. Su voz ya no se disculpaba antes de hablar, y su cuerpo ya no era una excusa, era su hogar. Por eso, cuando Ellie le propuso asistir juntos a una feria en Tulsa, ella aceptó sin dudas. Era la misma ciudad que, años atrás, le había enseñado a esconderse. Pero ahora, Brooke no iba para ser aceptada. Iba porque no tenía nada que esconder. La feria era grande, con carpas de colores y música de fondo. Familias caminaban con algodón de azúcar, jóvenes reían y artesanos vendían lo que sus manos sabían hacer. Ellie montó su puesto al final del corredor principal. Mostraba mesas talladas a mano, sillas con símbolos cherokee, utensilios de madera tallados con paciencia. Brooke lo ayudaba a colocar carteles y ajustar los detalles. Nadie les prestaba demasiada atención, y por primera vez eso le pareció perfecto. Se alejaron un poco, a mirar los demás puestos. Brooke llevaba un vestido azul claro que flotaba con el viento, sandalias de cuero y el cabello suelto. Alta, sí, visible, sí, pero no para ser juzgada, sino para ser quien era. Fue entonces cuando lo vio. Josh, su excompañero de preparatoria, el que solía gritarle «¡Torre!» desde la otra esquina del patio, el que hacía chistes cuando ella pasaba, el que una vez le dijo «¿Sabes qué necesitas? Ser más pequeña, no en estatura, en actitud». Ahora estaba ahí, delante de un puesto de cervezas artesanales, con una camisa algo arrugada, el pelo más escaso y la sonrisa, idéntica. Cuando la vio, hubo un segundo de duda, como si su memoria tratara de confirmar lo que sus ojos no querían aceptar. Brooke lo miró, tranquila, sin apuro, sin fingir. Él se acercó unos pasos, con las manos en los bolsillos y una expresión que intentaba parecer relajada. «Vaya, aún alta», dijo, como si el tiempo no hubiera pasado. Brooke no contestó, ni rió, ni se justificó. No fue necesario, porque entonces, detrás de ella, Ellie apareció. Sin decir palabra, se paró junto a Brooke, como quien protege, pero también como quien afirma, ella no está sola. La diferencia de energía fue palpable. Ellie no era agresivo, pero su sola presencia bastaba. Su voz sonó firme, tranquila. «¿Y tú? Aún pequeño». Josh bajó la mirada. Ni sarcasmo, ni respuesta. Solo un gesto torpe, como quien se da cuenta de que ya no tiene lugar. «Bueno, me alegra verte, supongo». Y se fue. Así, sin más. Brooke se quedó mirando el espacio que Josh había dejado vacío. Y no sintió orgullo, ni rabia, ni alivio dramático. Sintió algo mucho más profundo. Nada. Esa indiferencia era, en sí misma, una señal. Una que decía, ya no me defines, ya no me tocas, ya no estás en mi historia. Volvió a mirar a Ellie, que seguía tranquilo a su lado, como si supiera que ese momento era más para ella que para él. Ella le tomó la mano, no como quien necesita apoyo, sino como quien lo comparte. Y mientras regresaban caminando por la feria, entre risas y música de fondo, Brooke pensó, no soy la mujer que se agachaba para encajar, soy la que aprendió a sostenerse en su altura. Ese día no hubo aplausos, no hubo venganza, pero hubo cierre, y en esa calma silenciosa ella entendió algo. No todos los círculos se cierran con ruido, algunos se cierran simplemente, cuando ya no duele. Pasaron los meses, y con ellos las estaciones. El invierno trajo silencio, la primavera, brotes, el verano, luz. Pero lo que más floreció no fue el bosque, fue Brooke. Vivía en la casa que Ellie había construido para ella, pero más importante aún, vivía en la que ahora construía dentro de sí misma. Ya no caminaba pensando en cuánta sombra proyectaba, ni en si entraba o no en los moldes ajenos. Ya no intentaba hacer que otros la eligieran,
Se había elegido a sí misma. Un día de finales de verano, recibió una invitación inesperada. Una antigua profesora de secundaria, ahora directora de una pequeña escuela rural, la recordaba bien y le escribió con estas palabras: «Sé que tú sabes lo que es sentirse distinta. ¿Vendrías a hablar con nuestras alumnas sobre autoestima y crecimiento?» Brooke dudó, no por miedo, sino porque ya no vivía desde la herida, sino desde la cicatriz. Pero algo en ella, una voz firme, suave, que antes habría ignorado, dijo: «Sí, voy». Cuando llegó a la escuela, el aula olía a lápices nuevos y a nervios. 20 niñas la miraban con ojos abiertos, de esos que aún no saben mentir. Brooke se presentó, no con títulos, ni logros. Solo dijo: «Me llamo Brooke», y luego, sin guión, comenzó a contar. Les habló de cómo pasó años tratando de hacerse más pequeña, no en tamaño, sino en presencia, de cómo creyó que el problema era ella, de cómo llegó a pensar que, para ser querida, debía volverse menos. Y entonces, una niña de unos 12 años, muy delgada, levantó la mano con timidez. «A veces me gustaría ser más bajita, para que los niños no se burlen». «¿Y tú te encoges cuando eso pasa?», preguntó Brooke. La niña asintió. Brooke se agachó suavemente, quedando a su altura. La miró a los ojos, con toda la firmeza de quien ha cruzado el fuego y ha vuelto con las manos abiertas. «Tú no estás hecha para encogerte». «¿Entonces qué hago?», susurró la niña. «Crecer, de todas las formas posibles, y rodearte de quienes no tengan miedo de mirarte hacia arriba». El aula quedó en silencio, pero no era un silencio incómodo, era uno reverente, como cuando algo cae al corazón y se queda ahí. Esa noche, de vuelta en casa, Brooke salió al porche. La madera crujió bajo sus pies descalzos. El aire olía a tierra y a recuerdos que ya no dolían. Miró hacia el bosque. Las estrellas colgaban como promesas cumplidas. Illy la observaba desde dentro, tallando algo, como siempre. Pero no era su mirada la que sostenía a Brooke ahora. Era la suya propia. Se sentó, apoyó las manos sobre sus rodillas largas, esas que antes odiaba, y pensó: «No era yo la que era demasiado. Era el mundo, el que aún no estaba listo para tanto. Pero ahora yo sí lo estoy». Y por primera vez, sin pena, sin miedo, sin vergüenza, se sintió grande. No en centímetros, sino en raíz, en voz, en alma. Ya no era la mujer que buscaba encajar. Ahora era la que creaba espacio. Ya no esperaba que la amaran por pese a, sino por gracias a. Y en esa casa construida sobre la verdad, la tierra y el respeto, Brooke entendió que su altura nunca fue el problema. Su altura era la respuesta. Había pasado más de un año desde que Brooke Lanston dejó atrás la ciudad, los zapatos planos por obligación y los espejos que devolvían una imagen que ella no entendía. Ya no vivía pendiente de cuánto ocupaba, ni cuánto debía callar para ser aceptada. Ya no buscaba espacio, lo creaba. Vivía con Illy en una casa que no solo había sido construida con madera y herramientas, sino con una idea poderosa. No tienes que encogerte para que el mundo te abrace, que el mundo aprenda a abrir los brazos. Y Brooke, sin darse cuenta, se convirtió en algo que jamás pensó que sería: una fuente, una guía, un faro para otras que también habían sido llamadas demasiado. Todo comenzó con un correo. Una antigua profesora de secundaria, la señora Darnell, ahora directora de una escuela rural, la había encontrado por casualidad a través de una nota en prensa local. Carpintero cherokee y su pareja construyen una casa inclusiva en medio del bosque. La profesora le escribió con estas palabras: «Brooke, recuerdo muy bien cómo te sentías en aquellos pasillos. Siempre me pesó no haber hecho más por ti. Hoy tengo una clase llena de niñas que están empezando a creer que deben encajar, callarse o esconderse. Me pregunté, ¿y si tú fueras quien les dijera que no es así?». Brooke leyó ese mensaje 3 veces, no porque dudara en ir, sino porque comprendió
con un nudo dulce en la garganta, que el círculo se estaba cerrando. Y esta vez, ella era quien iba a proteger. El día de la visita se despertó temprano. No eligió ropa para parecer más presentable, ni trató de suavizar su altura. Eligió lo que la hacía sentir libre. Un vestido largo, liviano, que bailaba con el viento, y sandalias que no ocultaban nada. Condujo sola hasta la escuela. Durante el trayecto, el paisaje cambiaba. Los árboles altos, como ella, flanqueaban la carretera, y las señales del mundo moderno se diluían. Parecía apropiado. Brooke también se había convertido en algo fuera de lo común. Y por fin estaba bien con eso. La escuela era pequeña, humilde, con ventanas abiertas y carteles hechos a mano. Cuando entró al aula, 20 niñas la miraron, algunas con timidez, otras con franca curiosidad. Brooke respiró hondo. No tenía discurso preparado. Tenía historia. Y con eso bastaba. Se presentó con una sonrisa tranquila. Me llamo Brooke. Antes pensaba que ser distinta era una carga. Hoy sé que era mi semilla. Nadie habló. Nadie se rió. Solo escuchaban, atentas, como quien oye algo que ya sentía, pero no sabía poner en palabras. Les contó cómo desde pequeña había sentido que ocupaba demasiado, cómo la habían hecho creer que debía disminuirse, cambiar, esconder. Les habló de los apodos, de las citas vacías, de los silencios que duelen más que las palabras. Y luego, con la misma voz, pero otra energía, les habló de Ellie, de la casa, de los techos altos, de las puertas anchas, y de cómo aprendió que no era ella la que debía ajustarse. Era el mundo el que debía dejar de imponer una única forma de ser mujer. Cuando terminó, hubo un silencio lleno de algo que solo se da cuando se siembra verdad. Una niña de unos 11 años levantó la mano. Tenía los ojos grandes y el cuerpo ya un poco más alto que las demás. A veces, quisiera ser más bajita, para que los chicos me vean, para no sobresalir tanto. ¿Y qué haces cuando piensas eso?, preguntó Brooke. Camino más lento. Me siento en el fondo. A veces ni levanto la mano. Brooke no respondió de inmediato. Caminó hasta donde estaba la niña, y allí, delante de toda la clase, hizo lo que nadie había hecho por ella años atrás. Se agachó. No para ponerse al nivel físico, sino al nivel emocional. La miró con una ternura inquebrantable, y le dijo, en voz baja, pero firme: Tú no estás hecha para encajar en espacios pequeños. Tú no eres demasiado. El mundo es el que todavía no sabe ser tan grande como tú, pero algún día lo será, y hasta que eso pase, sé tú, completa, alta, presente. La niña no dijo nada, pero sus ojos brillaron, y en ese brillo, Brooke reconoció el momento exacto en el que alguien deja de avergonzarse de sí misma. Esa noche, de vuelta en el claro, Brooke salió al porche mientras Silly colocaba leña en la estufa. El aire estaba fresco, las hojas, doradas. Se sentó en el escalón, con las piernas estiradas y la espalda recta. Ya no se encorvaba sin darse cuenta. Ya no se miraba los hombros con incomodidad. Cerró los ojos, escuchó los grillos, y pensó en la niña de la escuela, en todas las que vendrían después, en la Brooke de 13 años, que se odiaba por medir demasiado. Y entonces, con una calma que le nacía desde el centro del pecho, se dijo: Nunca fui yo la que era demasiado. Fueron ellos los que aprendieron demasiado tarde cómo mirar. Y sonrió. No como quien gana, sino como quien por fin, deja de perderse a sí misma.